El fraude fiscal está perfectamente definido. El fraude fiscal es una forma de evasión de impuestos deliberada que en general es sancionable penalmente. El término incluye situaciones en las que se presentan deliberadamente declaraciones falsas o se entregan falsos documentos. La evasión fiscal también está perfectamente definida. La evasión fiscal incluye planes ilegales para ocultar o ignorar la obligación de tributar, es decir, el contribuyente paga menos impuestos de los que está legalmente obligado a pagar, ocultando renta o información a las autoridades tributarias. También está perfectamente definido la planificación fiscal. La planificación fiscal consiste en la evaluación de alternativas y en la elección de las formas jurídicas más convenientes para reducir el impacto fiscal, buscando hacer más rentable un determinado negocio. Y también está perfectamente definida la planificación fiscal agresiva, que consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal. Y la planificación fiscal agresiva puede adoptar diversas formas. Entre sus consecuencias cabe señalar las deducciones dobles y la doble no imposición. El objetivo, según UPyD, sería tratar de impulsar todas las medidas políticas, económicas y fiscales para lograr el objetivo que allá por el siglo XVIII señalaba Adam Smith, cuando decía que los súbditos, hoy ciudadanos, deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. De esa máxima depende la equidad o falta de equidad de los impuestos. Y efectivamente estamos de acuerdo con esta afirmación y con este objetivo. Y obviamente tener una fiscalidad justa, progresiva y progresista, donde paguen más los que más tienen y que sirva para sostener el estado del bienestar y las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Fundamental luchar contra el fraude fiscal, luchar contra la elusión fiscal y luchar contra los paraísos fiscales. Fundamental defender una política fiscal justa, progresiva y progresista para el conjunto de la Unión Europea. Y desde luego fundamental defender, y siempre lo hemos defendido también en este Parlamento, una política única, una política fiscal única para el conjunto de la Unión Europea que haga imposible el dumping fiscal. Y por lo tanto trasladar competencias también, en este caso competencias fiscales, hacia arriba, hacia la Unión Europea. Y en este sentido, pues obviamente parece que no tiene mucho sentido que las competencias fiscales sigan en manos de las Juntas Generales de los territorios históricos. Hay que trasladar competencias fiscales hacia arriba para tratar de tener cuanto antes una política fiscal común que impida el dumping fiscal. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros presentamos en su momento una enmienda en la que proponíamos instar a la Comisión Europea a garantizar la independencia y la imparcialidad de las investigaciones que se lleven a cabo sobre el escándalo de elusión fiscal de Luxemburgo denominado LuxLeaks. Proponíamos también instar a la Unión Europea a defender y a dar pasos necesarios para implantar en todo el ámbito de la Unión una verdadera unión fiscal y una política fiscal progresiva, progresista y justa que incluya medidas ambiciosas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y la desaparición de los paraísos fiscales. Y lo mismo proponíamos también para el Gobierno de España y para las 3 diputaciones forales. También proponíamos instar al Gobierno de España y a las diputaciones forales a atender y tener en cuenta la batería de medidas planteada por la Asociación Mayoritaria de los Inspectores Fiscales, que incluían medidas muy interesantes para luchar contra las prácticas de los paraísos fiscales y para reducir el fraude tributario. Y finalmente proponíamos instar al Gobierno a promover la creación de una base imponible común consolidada europea que permita repartir la recaudación del impuesto de sociedades entre países en función de la presencia de la empresa en cada uno de ellos. Esto último ya fue presentado en su momento como enmienda al proyecto de ley de impuestos de sociedades del Gobierno de España. En todo caso, efectivamente hemos llegado a una transaccional que creo que recoge lo fundamental de lo que debería hacerse para luchar contra estas malas prácticas. Por eso la hemos firmado y por eso la vamos a votar. En todo caso, sí que habría que señalar, para terminar, y de algo de esto ha hablado el señor Damborenea, es que efectivamente hace apenas 2 días leíamos una información muy interesante que, en fin, no por desconocida,
interesa recordar hoy, ¿no? Porque estamos hablando de un asunto ciertamente relevante. Vizcaya y Guipúzcoa son más tolerantes con quienes ocultan bienes en el extranjero. Se nos informaba a través de un medio de comunicación y es algo que es absolutamente cierto. Su normativa permite a los defraudadores acceder a un lavado barato que ya no tienen los contribuyentes de la agencia tributaria o de la Diputación de Álava. Es decir, que algo también podemos hacer aquí, cerca nuestro, en concreto en lo que se refiere a Vizcaya y en lo que se refiere a Guipúzcoa. Por lo tanto, hay aquí varios grupos, en fin, todos, excepto UPyD, que tienen presencia en esas juntas generales y, por lo tanto, pueden promover la modificación de esas normativas fiscales para impedir esas malas prácticas. Lo cierto, y ya termino, es que con la normativa de Vizcaya y Guipúzcoa, un contribuyente que esconda en Suiza 3 millones de euros tan solo debe pagar 41.500 euros. Mientras que con la legislación vigente en Álava y el Estado, el mismo contribuyente tendría que abonar 1,46 millones de euros. Es decir, que ya digo que tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa se deben y se deberían y se deberán tomar medidas en relación a esta cuestión. Esto también es practicidad política, señor representante portavoz del Grupo EH Bildu. Está bien hablar de Europa, hay que hablar de Europa, pero también se puede hablar de qué es exactamente lo que ustedes hacen allí donde gobiernan.